Luego Denis Germán. Profesor, buenas noches. Primero que nada, felicidades por el triunfo nomás ante México. Hablando de lo táctico, la salida temprana de Alex López no cambió la idea en cuanto a lo que ya tenía planificado. ¿Pudimos ver algo diferente si se mantenía? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes que todo, con tristeza por todo lo que pasó al final. De verdad que eso no puede volver a suceder, ni aquí, ni en ningún estadio de Honduras, en ningún estadio del mundo. Estoy triste, porque es un ser humano, porque así como lo golpearon al profe, me hubieran podido golpear a mí, que me fue a saludar en ese momento, o a Luis Brevé. Y de verdad que, bueno, yo ya lo he vivido también en carne propia, y no puede pasar eso, presentarle disculpas a toda la delegación de México, a todo el pueblo mexicano, al profesor Aguirre, porque eso no puede suceder, y menos en nuestra sociedad, y debemos de verdad que se daña la fiesta, se daña todo el esfuerzo que hicieron los muchachos en la cancha, cómo se brindaron, con esa integridad, la gente cómo disfrutó, y que haya un incidente de eso es de verdad que muy, muy, muy lamentable, de modo que, y bueno, respecto a la pregunta, Isabel, creo que sí, se alteró un poco porque entró un hombre con otras características. Por fortuna, creo que la inteligencia táctica, la polivalente de Jorge Rodríguez compensó esa ausencia de Alexander ahí en esa posición. No fue fácil porque estos dos jugadores como Edson Álvarez y como Chávez trabajan muy bien en lo que es la salida y la construcción de ataque, y bueno, al momento estuvimos unos minutos difíciles, pero después Brian Acosta y Jorge se ordenaron y creo que se pudo equilibrar el partido. Buenas noches, profe. Denilia Toro para Canal 8 Deportes. Aquí. Ya ayer lo hablábamos acerca de los resultados ante México aquí en casa, ya son 4 partidos. Pero háblenos de Luis Palma y Justin Arboleda. ¿Cuál fue el mensaje? Porque fueron 2 jugadores determinantes para cambiar el esquema o cómo se estaba dando el juego. Buenas noches. Bueno, sí, habíamos ayer conversado con Luis y con Justin sobre lo que ellos nos podrían brindar para rematar el partido, conscientes de que era importante mantener el 0 con el 11 inicialista y que ellos podrían ser una buena solución si entraban como entraron, ¿no? Creo que entraron con una gran disposición, bendecidos de Dios, que tuvieron esa claridad y pudieron resolver y redondear todo el esfuerzo que había hecho los demás miembros de la selección nacional, ¿no? Bien, buenas noches, profesor Rueda, Germán Ruiz Catán, Canal 20. Más que todo preguntarle por la situación del estado de salud de Alex López y el Tambito Acosta. Sí, buenas noches, gracias. Sí, lo de Alexander parece que es más delicado, ¿no? Es una pena porque está en un buen momento, en un buen nivel, trabajando en su club. Igual lo que vino acá a la selección y siempre es un hombre que viene con una gran alegría, con una disposición, aparte de su liderazgo y toda su experiencia. Y lo de Brian, quizás no, ojalá que lo vamos a recuperar, ¿no? Mañana se van a hacer las evaluaciones, se van a hacer las valoraciones desde el punto de vista radiológico y esperar. De todas formas son 2, lo de Brian Acosta es muscular y lo de Alexander sí parece que es el ligamento. Profe, ¿qué tal? Solo un momento, Rodolfo, si me disculpa, reitero, vamos a ceder la palabra a los medios que tienen derechos en este momento. Rodolfo de Radio América. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Ganarle a México de esta manera llena de optimismo y llena de ese amor o esa relación entre la afición y la selección que usted pedía justamente antes. Es importante y de esa forma poder ir a México con la convicción de conseguir la clasificación a diferencia de hace un año. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ese es creo que el desafío, saber asimilar este resultado, capitalizar ese gran esfuerzo y esos 3 puntos, esos 2 goles, que tengamos el control mental, el equilibrio para asimilarlo. Un partido muy difícil, la selección mexicana es un equipo muy competitivo. Ustedes ven que hoy casi que jugaron un alto porcentaje de los que juegan en el exterior, y aparte de eso están reservados los que juegan en la altura de México.
que seguro van a tener la posibilidad de jugar allá contra nosotros, y que esto nos sirva para seguir creyendo. Como les dije anteriormente, a estos muchachos de Honduras hay que rodearlos, hay que quererlos, hay que apoyarlos sin autoengañarnos, sin alcahuetearnos, y seguirles exigiendo, porque pueden y podemos dar más. Yo creo que podemos dar más, y ese es el compromiso, y ojalá que podamos lograr esa final, que es lo que queremos todos. Profe, buenas noches. Freddy Nuila, de Minuto 90 de Radio Cadena Voces y de Tigo Sports Honduras. Profe, el tema de Luis Palma, el valor emocional por todo lo que el futbolista ha venido viviendo en los últimos tiempos, ¿cuán importante viene siendo para él? Y el tema arbitral, no podemos obviarlo como hondureños para el partido de vuelta, resultado similar, mismas circunstancias. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, lo de Luis, creo que Luis es un chico muy noble. Él es muy consciente del momento que está viviendo en su club, de la dificultad, pero valora mucho el estar convocado a la selección nacional, ¿no? Y por eso la convocatoria anterior preferí que se quedara, como ya les dije a ustedes, para que él quizás pudiera tener un mejor nivel, ganarse la confianza de su entrenador allá, y poderlo tener nosotros acá para esta competencia tan difícil. Hoy entró con esa gran disposición, consciente de que ya quizás no le daba para ser inicialista, ¿no? Y lo del arbitraje, esperar, ¿no? Esperar que tenga un buen comportamiento, como digo yo. Todos los árbitros están jugando su posición también en FIFA, su ranking. Es un árbitro que seguro tiene un estatus, pero que lo tiene que ratificar cada día, y nosotros, ustedes ven que la selección nacional tiene muy buen comportamiento frente a los comportamientos arbitrales, y que esa es la idea, que sigamos así, y que ojalá no influya para nada en el resultado, ¿no? Don Reinaldo, gusto. Gerardo Bustillo le saluda de Mi Pasión HN. ¿Qué enseñanza le dejó un año? Misma receta, 2-0 en casa, vamos ahora como Catracho a jugar a México con el mismo resultado. ¿Qué enseñanza le dio aquella ocasión para no cometer esos errores en este martes que se jugará en el Nemesio 10 y poder clasificar a semifinales de la Liga de Naciones? Gracias. Bueno, yo creo que cada juego es una lección, cada juego nos enseña. Esa es la exigencia de esta profesión, tanto a nosotros como a los jugadores. Y como les digo yo, ¿no? Es como el cirujano, ¿no? El cirujano que hace 10 cirugías perfectas, pero en la última se le muere el paciente, o en una de esas, y ahí pierde toda la imagen, pierde su estatus, pierde todo. Y el jugador de fútbol tiene que ratificar, o sea, ya lo de este juego ya es historia, y hay que ratificarlo el próximo martes. Y es la exigencia de esta profesión, ser así de competitivos, con intensidad táctica, con inteligencia, y ojalá que esta selección siga consolidándose y siga proyectándose mejor. Profe, por acá, buenas noches. Oscar Funes, de Más que Fútbol Radio. Profe, le quisiera preguntar, usted ha hablado mucho en otras conferencias sobre la madurez del equipo, que debe ir ganando este tipo de batallas para ir ganando madurez. ¿Supo adaptarse el equipo a la lesión de Alex, luego lo de Brian y ese cambio interno que usted hizo varias veces en el equipo, y nunca perdió el temple, nunca perdió el orden? ¿Usted valora eso mucho más, por ejemplo, de lo individual, del destaque de Justin, por ejemplo, el aporte de Palma con los goles? Al determinante, yo creo que esa es la cultura que se ha ido generando. Ellos entienden que el equipo es el que nos saca a todos adelante. El compromiso de ellos es responder al equipo. Las individualidades son importantes, y el talento en la medida que se colocan al servicio de la selección. Y creo que la respuesta de hoy fue muy buena, ¿no? Para superar esas adversidades. Profe Moreno, de Grupo Oxa, consultarle cuánto ha evolucionado la selección desde ese primer partido que usted lo dirigió hasta el momento, y sobre el caso de Rivas, ¿no? De repente en la tribuna estuvimos ahí de cerca, mucha gente no estaba contenta con el rendimiento de él, pero usted qué mira en él al menos, y cuánto aporte le puede dar a su once o a su estrategia a la hora de los partidos. Buenas noches. Bueno, yo creo que ustedes quizás tienen una óptica más objetiva, ¿no? A lo mejor a mí me traiciona más la parte afectiva y la convivencia y lo que uno ha ido viviendo con la selección, ¿no? Creo que ustedes son los que deben de evaluar cuánto ha crecido y cuánto se ha estabilizado, y que todo va a pasar por lo que ellos van haciendo en sus clubes. Ustedes saben que nosotros tenemos escasas 2 o 3 unidades que
es muy poco lo que podemos a veces influir, y que en la medida que ellos logren buena continuidad en sus clubes, nosotros hoy, por ejemplo, prácticamente que fue Jorge Banguché por Anthony, entró Alex por Kervin Arriaga. No tuvimos más cambios respecto al juego de Jamaica, y gracias a Dios. O sea que lo ideal es ir consolidando ese bloque fuerte, que solamente lesiones o sanciones nos hagan modificar el equipo. Y creo que pues ustedes deben de evaluar eso. Y lo de Rigoberto, creo que es un hombre que trabaja muy bien, inteligentemente para la selección, que es desequilibrante, que es un chico quizás con bajo perfil. Y para mí ha sido determinante, ¿no? Contra Guyana Francesa, contra Jamaica, hoy, tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva. Creo que es un jugador que está haciendo un gran sacrificio en un club pequeño, un club difícil, un club que sufre. Llevaban como 7 partidos sin ganar, al fin ganaron, y todo el esfuerzo que a veces tanto él como Kervin viajan más de 24 horas o más para llegar acá, recuperarse y estar dispuesto. Y ese, ahora uno de los directivos me decía, qué partidazo el de Rigo, ¿no? Y de pronto tú me dices que había un sector de la tribuna quizás no lo valoran de igual, ¿no? Pero ese es el fútbol, es la pluralidad del fútbol. Todos vemos, y también a veces nos traiciona la parte afectiva, los gustos, o la gente a lo mejor quiere ver otro jugador ahí en esa posición, y por eso evalúan diferente, ¿no? Iremos con Gabriela, Cristel y Belinda, y luego 2 preguntas más para cerrar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profe. Gabriela Matamoros para Fútbol de Tacón. Profe, por lo valioso que es esta plaza del Morazán, me gustaría que le enviara un mensaje a la afición por el comportamiento del cierre del partido. Bueno, Gabriela, sí, afortunadamente la fiesta se dañó, y en vez de felicitar a la afición por una sola persona que se equivoca, por una sola persona que ya conocemos todo lo que es la pasión, el fervor, lo que vive la costa hondureña, la solidaridad, esa pasión por la selección, creo que al final no la disfrutamos por ese incidente, pero creo que agradecerle a la afición por el acompañamiento, como le dije a los muchachos cuando fuimos a salir a la cancha, ¿no? Muchachos, desde el hotel veíamos que la tribuna estaba llena desde las 4 de la tarde o más. La gente estaba aguantándose el aguacero, el agua, corriendo riesgos y todo eso, nosotros teníamos que brindarnos por ellos, entregarnos por ellos, porque la afición se lo merece. Y bueno, gracias a Dios que se pudo ganar, que es un partido muy, muy difícil, muy intenso. Buenas noches, profe. Cristel Osorio para ICN Sports. ¿Cuál fue ese mensaje que usted le brindó a Palma, sobre todo para darle la confianza, y también a Justin Arboleda en este debut, que fue determinante en el segundo tiempo? Bueno, con ellos hablamos, aparte del trabajo que realizamos antenoche, sí, porque ayer prácticamente que no se hizo casi nada, y ellos eran conscientes de en qué momento deberían de ingresar, o sea, para aportarle al equipo por toda su capacidad, aprovechando el trabajo previo que habían hecho en este momento, pues Jorge y el caso de Edwin, que había trabajado ahí en la zona de Luis, ¿no? De modo que creo que la disposición mental fue determinante. La disposición mental, entraron muy alegres. Como les digo yo, solamente el niño juega cuando está alegre. Nadie juega triste. Y si entramos alegres, creo que ahí se pudo expresar en la cancha, y contagiaron a todo el equipo, aparte de toda la disciplina, el orden, la intensidad, la agresividad que había colocado el resto del equipo durante todo el partido. Profe, buenas noches. Por acá, Belinda Roca de Tiquitaca HN. ¿Qué aspectos del juego le gustaría destacar para esta importante victoria? Buenas noches. Bueno, creo que toda la colectividad, que la selección ha ido consolidándose y ha ido creciendo en esa disciplina táctica, en esa agresividad, en esa solidaridad entre ellos, esa comunicación que nos ha brindado hacer 3 juegos que se va mejorando, ¿no? Lo de Guyana Francesa, lo de Jamaica, y hoy se ratifica ante un rival muy exigente. Buenas noches, Francisco Ferreira, profe. Hoy se manejaron las líneas en forma dictatorial.
¿Se deben de manejar igual con el resultado a favor hoy en el partido de regreso? Buenas noches. El partido va a ser igual de intenso. El partido debemos conservar el mismo orden, muy buen control mental, buen equilibrio mental. Ya conocemos lo que significa jugar en México, lo que es el comportamiento de la selección mexicana. Va a ser determinante ese orden y esa intensidad táctica con que se juegue para mantener ese resultado y poder marcar la diferencia, ¿no? Julio Ibáñez de TUDN. Preguntarle acerca de la visita a México. ¿Qué le preocupa más, jugar en Toluca o en el Estadio Azteca? Sabemos que será en Toluca, evidentemente. ¿Y cambiará un poco el método Honduras de quizás hacer algo de tiempo al final, etcétera? O sea, ¿cambiará un poco la estrategia pensando en lo que sucedió hace casi un año? Buenas noches. Bueno, son dos estadios que tienen su historia diferente. Quizás el de Toluca se siente más, la afición más cerca, el Azteca por lo grande y todo, pero hay que sobreponerse, y creo que el jugador de élite de nivel tiene que, ante esas circunstancias, ante esa presión, competir con la misma intensidad. Y creo que una de las cosas que tiene Honduras de desventaja es esa, ¿no? Que Honduras, como ustedes lo pudieron comprobar hace un año en el Azteca, ¿no? Nadie se metió a la cancha, nadie se metió con el árbitro, no hizo tiempo. Es un equipo muy noble, muy generoso y hasta ingenuo en ese momento. O sea que es difícil y yo no lo siento así. Yo no voy a decir como estrategia ir a ensuciar un partido cuando no. Hay que ir a jugar porque solamente con goles se marca la diferencia, ¿no? Un momento, Odair. Entenderán que a los que les estamos cediendo la palabra son los que diariamente están en los entrenamientos y saben el entendido. Odair y luego Jorge Ferman. Buenas noches, profesor Rueda, Odair Mena para Sport. ¿Qué tiene México que su selección, esta selección de Honduras, de Reinaldo Rueda, juega mejor normalmente cuando se enfrenta contra México? Hace un año así fue. En el Nacional, creo que la mejor versión hoy vuelve a demostrar qué tiene México que no tuvo Guyana Francesa, que no tuvo Cuba, que no tuvo todas estas selecciones que enfrentamos antes, que le vimos dificultades. Parece que México motiva más allá de eso que se le menciona, y usted dijo el gigante de CONCACAF. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, todos sabemos que, lo dije en la conferencia de prensa pasada de las dos, ¿no? La historia de México, todo lo que tiene la selección mexicana históricamente y el nivel competitivo, y usted ve que el 100 metrero mejora la marca cuando tiene un rival que lo exija, y lo mismo pasa con la selección de Honduras. En la medida que tenga un rival grande se exija y da más, y eso es lo que habría que no esperar a que nos exijan, sino nosotros ser proactivos, no reactivos, ser proactivos. Y creo que esa es una situación que hay que lograrla desde la formación, desde la Liga Nacional de Honduras. Usted ve que quizás la intensidad de un partido de estos no es la misma de la Liga Nacional, por muchos clásicos que se juegan. Es difícil porque son muy nobles, muy generosos a veces los muchachos, son muy amigos a veces entre ellos, son muy aleros entre todos, ¿no? Entre todos los clubes de la Liga Nacional. No hay, hay una rivalidad entre la afición o entre ustedes, los medios, que generan una rivalidad, pero los muchachos dentro de la cancha son muchachos que se respetan, que se quieren mucho, que han jugado mucho, que se comparten, y a veces falta esa exigencia dentro de la misma Liga Nacional para poder que eso se refleje en la selección. Por acá, profe, buenas noches, Jorge Ferman de Deportes CDC. Profe, un dato interesante que no es cosa menor: los últimos 2 partidos contra México no se recibió gol, y en la historia nunca México se había ido en cero, había dejado de marcarle a Honduras. ¿Qué significa para usted en cuanto al trabajo que está haciendo? Digo porque en algunos otros momentos se critica mucho el tema defensivo, pero contra este rival sin goles, y es histórico porque con usted ha sucedido. Buenas noches, Jorge. Bueno, creo que era el desafío que estábamos por superar, y como le dije yo a los muchachos, lograr el 0 en Jamaica ante la selección más potente de CONCACAF, los velocistas más grandes de CONCACAF, buenos jugadores que quizás en este momento, pues anoche perdieron contra Estados Unidos, pero fue muy meritorio el empate en Jamaica al 0, y que se hizo un buen juego, ¿no? Y
y por ahí pasa todo, que en la medida que tengamos esa solidaridad colectiva en fase defensiva, no vamos a sufrir en el fondo. Esperar que eso se mantenga, entre quien entre, jugador que tenga que asumir esa responsabilidad, tenga esa misma mentalidad y se va a ir adquiriendo esa cultura, como les dije yo. Hoy quiero 14, 15, dependiendo de los que entre, quiero 15 jugadores entrenadores. Jugadores que piensen tácticamente, que piensen como entrenadores, que no es fácil, porque cuando uno juega difícilmente piensa como entrenador, pero que tengan esa responsabilidad, ese compromiso con la selección. Y por fortuna se sacó el cero muy difícil. Don Américo Navarrete. Reinaldo, buenas noches. La mentalidad del hondureño por naturaleza es de conformista. Hay que trabajar mucho en la parte mental. Nos esperan 90 minutos fuertes. Cualquier error podría ser letal. ¿Qué hacer en ese aspecto en un par de horas? Gracias, Américo. Buenas noches. Sí, seguro. Yo creo que no es el hondureño, es toda Latinoamérica, ¿no? Y saber asimilar, saber ser ganadores 5, 6, 7, 10 años seguidos, 3 años, 2 años, 10 partidos seguidos. Porque desafortunadamente es algo que tenemos como cultura en nuestra Latinoamérica. Es asimilar eso, aterrizar, como les dije yo ahora, aterrizar, ya pensar que ya hay que recuperarse. Tenemos 72 horas para recuperarnos, más el viaje, e ir y responder a ese desafío que tenemos de llegar a lo que queremos, ¿no? Muchas gracias, profesor.